Vamos a continuar. Seguimos con el problema 1. No recuerdo dónde nos habíamos quedado tal cual, pero habíamos mencionado que se tiene 50 kilogramos de agua líquida saturada a 90 grados Celsius. Probablemente te preguntes por qué no a 100, si la parte de cuando se habla de que es un líquido saturado, se entiende que llegue a su temperatura de ebullición del agua, que era 100. Sin embargo, a veces cambia la parte de la temperatura de saturación, no precisamente tiene que llegar a los 100. Y esto también está en función de la presión, recuerdo que lo habíamos platicado. Bueno, entonces el punto es que tenemos 50 kilogramos, tenemos agua líquida saturada a 90 grados Celsius y nos piden la presión en el recipiente y el volumen del mismo. Entonces, como sistema yo tengo un recipiente con agua. El estado en el que yo estoy trabajando, de acuerdo al problema, me señala que es agua líquida saturada. O sea, tengo un líquido saturado. ¿No? Recuerden que tenemos 5 estados: líquido comprimido, líquido saturado, mezcla, líquido saturado, vapor saturado y vapor sobrecalentado. Entonces aquí tenemos un líquido saturado. La masa de ese líquido saturado, en este caso pues es agua caliente, es de 50 kilogramos. La temperatura del agua de mi líquido saturado son 90 grados Celsius. Como el problema ya me dice que es un líquido saturado, este valor de la temperatura yo lo puedo ver ya como temperatura de saturación, 90. Y me están pidiendo la presión en el recipiente. La pregunta es, si me piden la presión en el recipiente, me están pidiendo prácticamente lo que genera esta presión. ¿Y quién genera esa presión? Pues mi agua líquida saturada. Entonces prácticamente, si me están pidiendo la presión en el recipiente, prácticamente lo que me están pidiendo es la presión que se genera dentro del recipiente, la presión que genera esa agua líquida saturada. Entonces, en términos generales me piden la presión del recipiente, me van a dar entonces la presión del sistema y en automático yo voy a encontrar la presión de mi agua líquida saturada. Entonces, esas tres presiones son las mismas, solo depende de cómo yo lo esté interpretando. La presión en el recipiente va a ser igual a la presión en el sistema y también va a ser igual a la presión que se genera gracias a esa agua líquida. El volumen en el recipiente, pues me están diciendo el volumen, prácticamente lo que esté contenido dentro de. Entonces, el volumen del recipiente es igual al volumen del sistema y eso va a ser igual a lo que contenga mi sistema, que es igual al volumen del líquido saturado. Bueno, el planteamiento y la traducción. Yo tengo agua líquida. Me dejan una nota que dice: la presión y el volumen en el recipiente está en función de las condiciones del agua líquida saturada. Es cierto, lo que yo contenga aquí adentro, ¿sí? Las condiciones a las que se encuentre mi agua líquida saturada, pues va a ser las condiciones de mi sistema. Entonces, la presión y el volumen, ¿sí? Esos valores van a depender de cómo se encuentre mi sustancia pura adentro del recipiente. Y si nos vamos al problema, ¿cómo se encuentra mi sustancia pura dentro de mi recipiente? Pues se encuentra primeramente a 90 grados Celsius y tengo 50 kilogramos. Ok. Asimismo, es importante señalar que el agua se encuentra en condiciones de saturación. Ya la información que nos dan es
en condiciones de saturación. Por ejemplo, si me dicen que se encuentra a 90 grados Celsius, esa es temperatura. Pero como yo ya sé que se encuentra en condiciones de saturación, entonces yo le puedo llamar temperatura de saturación. Si me están pidiendo la presión, entonces la presión, ¿cómo la voy a llamar? Si la temperatura que me están dando aquí está en condiciones de saturación, a esta temperatura yo le llamo temperatura de saturación. Entonces, si me piden la presión, ¿cómo la podría denominar? Presión de saturación. La presión de saturación. ¿Por qué? Porque el líquido ya se encuentra en esas condiciones de saturación. Ya están. Seguimos. Por lo tanto, la presión en el recipiente será igual a la presión del sistema, que equivaldrá a la presión de saturación. Entonces, la presión en el recipiente va a ser igual a la presión del sistema, que va a ser igual a la presión de saturación. A mí me están pidiendo la presión en el recipiente. Entonces, yo necesito determinar la presión del sistema. Eso a su vez se traduce como presión de saturación. Entonces, si la presión que me están pidiendo es la presión en el recipiente, prácticamente yo puedo determinar la presión de saturación y en efecto va a ser el mismo. Entonces, yo tengo que determinar la presión de saturación para que a su vez yo determine la presión en el sistema, para que a su vez yo determine la presión en el recipiente. Es lo mismo. Si yo determino la presión de saturación, voy a determinar la presión en el recipiente. La pregunta es, ¿cómo determino yo la presión de saturación para que posteriormente me sirva ese valor para la presión del recipiente? ¿Cómo determino la presión de saturación? Pues basamos en la temperatura porque... Así es. Para determinar la presión de saturación, comúnmente va de la mano siempre la variable de temperatura. En este caso, como yo tengo un líquido saturado, entonces yo tengo una temperatura de saturación de 90. Entonces, en función de esa temperatura de saturación, yo voy a determinar la presión de saturación. Y en efecto, determino la presión en el recipiente. Bueno, ahora, eso es con respecto a la presión en el recipiente, pero también me piden con respecto al volumen, el volumen en el recipiente. ¿Qué sucede? Nos dicen, entonces para determinar el volumen en el recipiente, basta conocer el volumen del sistema. ¿Ok? Aquí no puedo hablar de que tengo un volumen de saturación, porque no lo tengo, porque eso realmente no existe. Solo tengo o volumen específico, pero no voy a tener un volumen de saturación, eso no existe. Me están pidiendo el volumen en el recipiente, que traducido es como determinar el volumen del sistema, pero el volumen del sistema es un cilindro. Al menos que me den las dimensiones del cilindro, pues yo saco el volumen, ¿verdad? Como un cilindro, como tal. Es área por altura, área de la base por altura, y ya saco el volumen de mi recipiente. Pero a mí no me dan datos de dimensiones del área o de la altura. Entonces yo necesito, para determinar el volumen del recipiente, yo necesito determinar el volumen del sistema. La pregunta es, si yo no conozco información de las dimensiones del volumen, información de las dimensiones del recipiente, no puedo determinar el volumen en el recipiente. Pero me dicen, oye, esto es igual al volumen del sistema. Pero, ok, si yo encuentro entonces el volumen del sistema, en automático encontraría el volumen en el recipiente. Yo ya sé que el volumen del recipiente no lo puedo determinar tal cual. Me tengo que basar en el volumen del sistema. La pregunta es,
¿Cómo determino entonces el volumen del sistema? Porque no habría otra opción. La pregunta que se tienen que hacer, ¿qué es lo que compone mi sistema? ¿Quién compone a mi sistema? El agua líquida saturada. Ok, entonces mi volumen de sistema estaría en función de lo que contenga mi recipiente. Y lo que contiene mi recipiente es agua líquida saturada. Entonces, si yo quiero determinar el volumen del sistema, tengo que ver entonces el volumen de mi agua líquida saturada. Entonces, vuelvo a lo mismo. Necesito determinar entonces el volumen de agua líquida saturada, que a su vez va a ser el volumen del sistema y que a su vez va a ser el volumen en el recipiente. La pregunta ahora, ¿cómo determino el volumen de agua líquida saturada? Bueno, para determinar el volumen de mi agua líquida en el sistema, lo primero que tengo que considerar también es el estado en que se encuentra esa agua. Y ya me dijeron que es agua líquida saturada. Y ese estado está definido, al menos por el momento, solo por el valor de la temperatura. Ok. Entonces, para determinar el volumen de mi agua líquida saturada, yo tengo que tomar en cuenta la temperatura de saturación. Y que esa a su vez me va a ayudar a determinar también, no el volumen de mi agua en automático, pero sí un dato que me va a servir, que es lo que se conoce como volumen específico de líquido saturado. Entonces, en función de la temperatura de saturación, yo puedo determinar mi volumen específico de mi líquido saturado. Y ya con ayuda de una fórmula más, ya puedo determinar el volumen de mi agua líquida posterior. Eso va a ser igual a mi volumen de mi sistema y que a su vez eso va a ser volumen en el recipiente. Vean que es un efecto. Bueno, miren, para determinar la presión entonces, que es a raíz de la temperatura de saturación, yo voy a utilizar tablas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, decíamos que la presión en el recipiente es la presión de saturación, y esa presión de saturación va a estar en función de la temperatura de saturación. Entonces, yo tengo que usar unas tablas. Miren, ahí está la información. Aquí, si se dan cuenta, dice temperatura y en automático dice presión. Esto es temperatura de saturación y esta es presión de saturación. Entonces, con esta tablita yo puedo determinar y ver la relación que existe entre ellos. Obviamente esta tabla solo es para uso de ejemplo. Nada más llega hasta 20. Nosotros necesitamos 90. Pero no se preocupen, hay muchas, así que solo es a título de ejemplo. Eso es para determinar la presión de saturación. El otro necesitamos es el volumen. El volumen de mi sistema, que al final es el volumen del agua líquida saturada, yo también lo voy a considerar esta tablita. La temperatura. La temperatura de saturación me va a ayudar a determinar el volumen de mi sistema, sí, pero no de forma automática. Pero me va a dar un valor, un dato que a mí me interesa y que me va a servir mucho, que se conoce volumen específico. Pero hay dos tipos de volumen específico: volumen de líquido saturado, volumen específico de líquido saturado y volumen de vapor saturado. La pregunta sería, ¿con qué voy a trabajar? ¿Con la columna de líquido o con la columna de vapor? De líquido. Bueno, entonces, tengo temperatura
y voy a poder conocer presión, y con eso determino el inciso A, por decirlo así. Luego tengo temperatura y voy a determinar volumen específico, pero de un líquido saturado. Entonces prácticamente voy a trabajar con la columna 1, 2 y 3, nada más. Pero nosotros necesitamos volumen, no volumen específico. Para el volumen como tal, yo tengo esta fórmula que me dan en los libros y me dicen volumen específico es igual al volumen entre la masa. Entonces de aquí yo puedo trabajar para determinar el volumen. Así como está la fórmula no me sirve, porque esta fórmula es para determinar el volumen específico. Yo necesito determinar un volumen. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a despejar. Que es la masa, está dividiendo. Va a pasar multiplicando al volumen específico. Entonces la fórmula queda: volumen es igual a volumen específico por la masa. Y aquí les digo qué significa cada uno. V es el volumen del agua líquida saturada, que a su vez va a ser el volumen del sistema. V minúscula y cursiva es volumen específico del agua. La M es la masa del agua líquida. Y decíamos que V, si es el volumen del agua líquida saturada, es mi volumen de mi sistema, que al final va a ser el volumen de mi recipiente. Y M, pues es la masa de agua. Es lo que nosotros habíamos denotado como MH2O. Eso se ve aquí, miren. Solo estoy asociando las variables, o sea, la nomenclatura que estoy trabajando. Bueno, entonces en primer término, pues me piden la presión y en segundo, el volumen de mí en el recipiente. Ok. Voy a explicar qué hicimos. Lo primero que nos están diciendo es que podemos determinar la presión de saturación gracias a estas tablas termodinámicas que se encuentran en el libro de Yunus Asengel, del libro de termodinámica, específicamente la tabla A4. Si yo busco esta tabla en el libro, me tiene que aparecer de esta manera. Bueno, aquí hay unos tips que tú tienes que considerar antes de usar la tabla. Lo primero, tienes que buscar una tabla. Si te están diciendo que tienes agua líquida saturada o líquido saturado, pues tienes que buscar una tabla que diga líquido saturado, pero que sea de agua, o sea, agua de líquido saturado. En este caso, en esta tabla 4 se refiere a agua saturada. Si es agua, se entiende que es líquido. Entonces, para empezar, eso es lo que debes de observar, que la tabla corresponda al tipo de sustancia pura, agua, pero también al estado termodinámico, saturado. Entonces, eso es lo que tienen que poner atención. Porque si ustedes me dicen, oiga, y hay otra cosa que sea agua, pero que no esté saturada, puede ser vapor de agua o agua de líquido comprimido. Entonces, la idea es que identifiques primero a la sustancia pura y por consiguiente el estado de esa sustancia pura. Mi sustancia pura es agua. Estado termodinámico, líquido saturado. Agua saturada. Siguiente información que debes de considerar. Hay dos tipos de tablas. Una vez que ya encontraste esta, te vas a topar con otro dato que también es importante. Hay tablas que inician con la variable principal temperatura, pero también te vas a encontrar
este mismo tipo de tablas, pero donde la variable principal no empieza con temperatura, sino con presión. Mire, tú tienes que ser entonces muy inteligente y buscar en los apéndices como lo estoy haciendo ahorita. Por ejemplo, aquí dice, miren, tabla A2, calores específicos. Yo no quiero nada de eso. Tabla A2, calores específicos otra vez. Y así te vas. Aquí está, miren. Tabla A4. Agua líquida saturada. Si se dan cuenta, la primera columna es la variable principal, es temperatura. Pero te vas a dar cuenta que si yo sigo, aquí agua saturada nuevamente, temperatura, esta es la continuación. Bueno, aquí le llaman conclusión, pero es continuación de la tabla anterior. Aquí dice lo mismo, ¿ya vieron? Agua saturada, pero ya no es la tabla 4, ahora es la tabla 5. ¿En qué se diferencia del anterior? Aquí con qué valor entra. Y en el otro, ¿vale? Y está en kilopascales. La tabla que yo estoy manejando aquí entra con. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la variable que te den, tú manéjala como la variable principal. Y entonces búsquete una tabla donde la entrada en la primera columna sea con respecto a esa variable. Si a mí me dieran presión, esta tabla prácticamente no me serviría, la tabla 4. Tendría que utilizar la tabla A5. Y podrían decirme, en realidad esta tabla no me serviría, sí, pero se complica un poquito más. Entonces yo te pido que si te dicen el valor de la temperatura, pues búscate que la primera columna, o yo le llamo la variable principal, sea la temperatura. Si te dan como variable la presión, búscate una tabla donde entres primero en la primera columna con presión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, ¿qué se hace? Si se dan cuenta, en la tabla 4, vamos a regresarnos, tengo varios valores de temperatura que van desde 0.01, 5, 10, 15, 20, 25, o sea, tengo muchas, miren, 100, 150, 175, o sea, tengo mucha información de temperatura. Yo necesito 90, por eso aquí como que lo recorté, o sea, recorté la tablita para que entrara. Aquí está, mira. Ahí está. 90. ¿Qué quiere decir esto? Que hay valores exactos. Pero, por ejemplo, si te hubieran dicho 90 y... Vamos a suponer... Estamos en 90. De 90 pasa a 95. Vamos a suponer que te hubieran dado 92. Ahí se complica porque no tienes datos exactos para 92. Tienes datos exactos para 90 y 95. Pero no tienes datos exactos para 92. Pero no es el caso, pero también se puede dar. Aquí, pues, por practicidad te lo dieron en números cerrados, 90. Entonces yo lo que hago es buscar el valor de la temperatura, que son la temperatura de saturación de 90, y me paso a la segunda columna y lo relaciono a una temperatura de 90 grados, ¿qué presión le corresponde? 70.183. Entonces quiere decir que cuando el agua líquida se encuentra a 90 grados Celsius, ¿sí?, la presión de saturación es de 70.183. Unidades, hay que ver acá arriba cómo están. Ahí está. Unidad de temperatura. Otra cosa, antes que se me pase.
Ya sabemos que la temperatura es nuestra variable principal. Lo último que tenemos que checar es que se encuentre en las unidades que yo estoy trabajando, en este caso Celsius. Porque puede haber Kelvin, posiblemente puede haber Fahrenheit, sí. Y entonces ahí estarían haciendo un error. Entonces también reviso la unidad de medida. Y relaciono, a una temperatura de 90 le corresponde tanto de presión. Hay que revisar que las unidades de presión son, en este caso, kilopascales. Entonces, resumiendo, se podría decir que a una temperatura de saturación de 90 le corresponde una presión de saturación de 70.183. Esta es la presión de saturación, pero a mí no me están pidiendo la presión de saturación, me están pidiendo la presión en el recipiente. Entonces, esto también es igual a la presión del sistema. Y esto a su vez también es a la presión del recipiente. Entonces, vale lo mismo, solo que estoy aclarando que una es igual a la otra, por el momento. Ahora bien, el siguiente paso sería determinar el volumen en el recipiente, pero para eso yo necesito determinar primero el volumen específico de mi líquido saturado. Entonces me voy acá y hago lo mismo con respecto a lo que hice con la presión. Busco nuevamente de entrada el valor de la temperatura, que es mi variable principal, 90. Ya no trabajo con la segunda columna, que es presión, porque ya la trabajé. Ahora me voy a la tercera columna, específicamente el volumen específico. Y en este caso yo tengo dos opciones, dos columnas: el líquido saturado y vapor saturado. Hasta donde yo sé, yo tengo un líquido saturado. Entonces a mí me sirve la columna 3. Y hago lo mismo. A 90 grados Celsius, ¿cuál es el volumen específico de mi líquido saturado? En este caso denominado como VF. Y eso es igual a 0.001036 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, a esta temperatura le corresponde este volumen específico. Bueno, de acuerdo a lo anterior, temperatura de saturación de 90 le corresponde un volumen específico de tanto. Unidades, no se lo olviden, metros cúbicos sobre kilogramo. Pero entonces solo es el volumen específico. Pero yo no quiero volumen específico, yo quiero volumen del sistema, que a su vez va a ser el volumen de mi recipiente. Entonces hasta aquí no termina el problema. El problema termina cuando ya aplico esta fórmula, donde me dice volumen es igual a volumen específico por la masa. Yo ya acabo de determinar el volumen específico. Por la masa sí la conozco. La masa me están diciendo que tengo 50 kilogramos de agua líquida saturada. Entonces lo sustituyo. ¿Y qué hago? Lo multiplico nada más. Y me dice que tiene un valor de 0.0518 metros cúbicos. Pero este es volumen a secas. Lo voy a asociar con lo que me está pidiendo el problema. Entonces, eso prácticamente es mi volumen de mi sistema. Pero yo recuerdo que no me piden volumen de mi sistema, me piden volumen del recipiente. Pero al final es lo mismo. Entonces, en resumen, el volumen de mi recipiente es de 0.0518 metros cúbicos. Y hasta aquí terminaría ese problema.